El sol se ocultaba tras las sombrías siluetas de los edificios, tejiendo una manta de oscuridad sobre las calles de la ciudad. En un rincón olvidado, entre callejones sombríos y edificios en ruinas, se alzaba el viejo Teatro Orpheum. Su fachada decrépita y sus ventanas rotas parecían susurrar historias de un pasado olvidado. Esa noche, un grupo de jóvenes aventureros decidió adentrarse en los misterios del Teatro Orpheum. Entre ellos se encontraba Sara, una valiente estudiante de cine que buscaba la inspiración para su próximo cortometraje de terror. Acompañada por sus amigos Alex, un aficionado a lo paranormal, y Emily, una estudiante de teatro ávida de emociones fuertes, se adentraron en el oscuro teatro con la esperanza de descubrir sus secretos ocultos. Al cruzar las puertas oxidadas, fueron recibidos por una atmósfera cargada de misterio. El aire estaba impregnado con el olor a polvo y humedad, y el sonido de sus propios pasos resonaba en los pasillos vacíos. Antiguos carteles publicitarios y telones desgarrados decoraban las paredes, recordando tiempos mejores para el teatro. Decididos a explorar cada rincón del lugar, el grupo se adentró en la penumbra del escenario principal. Allí, entre las sombras, descubrieron una antigua marioneta de madera tallada. Sus ojos vidriosos parecían seguirles con una mirada siniestra, y su sonrisa retorcida enviaba escalofríos por la espalda. Intrigados por el descubrimiento, los jóvenes decidieron investigar más a fondo. Sin embargo, cuando intentaron apartarse de la marioneta, descubrieron que algo los había atrapado en su hechizo. Una fuerza invisible los mantenía cautivos, como títeres en las manos de un titiritero invisible. Así comenzó la noche de terror en el Teatro Orpheum, donde las marionetas cobraban vida y los secretos del pasado emergían de las sombras. ¿Podrán Sara y sus amigos descubrir la verdad detrás de esta macabra obra teatral, o caerán presas de las fuerzas oscuras que habitan en su interior? La noche se cernía sobre el viejo Teatro Orpheum, envolviendo sus paredes en un manto de oscuridad aún más profundo. En el escenario principal, Sara, Alex y Emily luchaban por liberarse del extraño influjo que los mantenía atrapados junto a la inquietante marioneta de madera. Mientras buscaban una salida, una luz parpadeante llamó su atención desde el fondo del escenario. Intrigados, se acercaron cautelosamente y descubrieron un pasaje secreto oculto detrás de una cortina desgarrada. Sin dudarlo, se adentraron en la oscuridad, dejando atrás el escenario principal y sus misteriosas marionetas. El pasaje los llevó a un laberinto de pasillos oscuros y salas abandonadas, donde el eco de sus propios pasos resonaba como un latido siniestro. Murales descoloridos y muebles polvorientos contaban la historia olvidada del teatro, mientras las sombras danzaban a su alrededor como espectros inquietos. De repente, un murmullo inquietante rompió el silencio de la noche. Los jóvenes se detuvieron en seco, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. Al girar la esquina, descubrieron una escena macabra, un grupo de marionetas, con sus cuerdas retorcidas y sus rostros grotescos, cobraban vida en un baile misterioso. Sin saber cómo, Sara y sus amigos se encontraron atrapados en el baile de las sombras, rodeados por las marionetas que giraban y saltaban al compás de una melodía invisible. Cada movimiento era más siniestro que el anterior, y el aire se llenaba con el sonido de risas crueles y susurros escalofriantes. Desesperados por escapar, Sara recordó una antigua leyenda que había escuchado sobre el teatro. Según la historia, el espíritu de un titiritero vengativo habitaba en las sombras del teatro, controlando a las marionetas con hilos invisibles y alimentándose del miedo de aquellos que se atrevían a entrar. Con el corazón lleno de determinación, Sara se enfrentó al titiritero en la penumbra, desafiando su dominio sobre las marionetas. Con cada palabra valiente, el hechizo que los mantenía cautivos comenzó a desvanecerse, y las sombras retrocedieron ante la luz de su coraje. Finalmente libres, Sara, Alex y Emily escaparon del laberinto de las marionetas, llevando consigo la promesa de descubrir la verdad detrás de la oscuridad que acechaba en el Teatro Orpheum. Pero mientras la noche avanzaba y las sombras se cerraban a su alrededor, sabían que la verdadera prueba aún estaba por llegar.
Después de escapar del baile de las sombras en el Teatro Orpheum, Sarah, Alex y Emily se encontraron en el vestíbulo principal, jadeantes y con el corazón aún palpitante por la experiencia escalofriante que acababan de vivir. La luz de la luna se filtraba por las ventanas polvorientas, iluminando débilmente el espacio lleno de recuerdos olvidados y secretos enterrados. Mientras se recuperaban del encuentro con las marionetas macabras, sus mentes se llenaron de preguntas sin respuesta. ¿Qué fuerza oscura había despertado en el teatro? ¿Y qué conexión tenía con las marionetas que parecían cobrar vida propia? Decididos a desentrañar el misterio, los tres amigos se aventuraron más profundamente en el laberinto de pasillos y salas del teatro, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre la oscuridad que acechaba en cada esquina. Fue entonces cuando Sarah notó un brillo débil proveniente de una puerta entreabierta al final del pasillo. Intrigada, se acercó lentamente y empujó la puerta con cautela, revelando una habitación oculta en el corazón del teatro. La habitación estaba llena de antigüedades teatrales, desde disfraces polvorientos hasta viejos carteles de obras de teatro ya olvidadas. Pero lo que captó su atención fue una vieja caja de madera en una esquina, cubierta de polvo y con una cerradura oxidada. Con manos temblorosas, Sarah abrió la caja y descubrió un puñado de viejos libros y diarios, cada uno lleno de notas y dibujos detallados. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una entrada en particular llamó su atención. El titiritero del teatro, leyó en voz alta. Una leyenda antigua habla de un titiritero que una vez dominó el escenario del Orpheum con sus habilidades maravillosas. Se dice que su alma atormentada aún vaga por los pasillos del teatro, buscando venganza contra aquellos que osan desafiar su legado. Con el corazón lleno de determinación, Sarah compartió el descubrimiento con Alex y Emily, y juntos se sumergieron en la historia del titiritero del teatro, buscando pistas que pudieran ayudarlos a desentrañar el misterio que envolvía al Teatro Orpheum. Pero mientras continuaban su investigación, una sensación de inquietud se apoderó de ellos, y una pregunta persistente se instaló en sus mentes: ¿qué otros secretos oscuros yacen ocultos en las sombras del teatro, esperando ser descubiertos? La noche envolvía el Teatro Orpheum en un manto de silencio sepulcral cuando Sarah, Alex y Emily continuaron su búsqueda de respuestas en los rincones más oscuros del edificio. Con cada paso, la sensación de que no estaban solos se hizo más intensa, como si las sombras mismas estuvieran susurrando secretos olvidados. Decididos a desentrañar el enigma del titiritero y las marionetas vivientes, se dirigieron hacia el sótano del teatro, donde se decía que el artista misterioso había pasado la mayor parte de su tiempo ensimismado en sus creaciones. El aire en el sótano era húmedo y rancio, y el sonido de sus propios pasos resonaba ominosamente en las paredes de piedra. A medida que avanzaban por el laberinto de pasillos estrechos, sus linternas arrojaban sombras inquietantes que parecían cobrar vida propia. Fue entonces cuando Sarah notó algo extraño: hilos oscuros que se retorcían y serpentean por el suelo, como si estuvieran vivos. Intrigada, se agachó para examinarlos más de cerca, pero antes de que pudiera tocarlos, las sombras se retiraron rápidamente, desvaneciéndose en la oscuridad. Alarmados por este nuevo giro de los acontecimientos, los tres amigos se apresuraron a seguir las huellas de las sombras, cada vez más decididos a descubrir la verdad detrás de la misteriosa presencia que acechaba en el teatro. Mientras se adentraban más y más en las profundidades del sótano, la sensación de malestar creció, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles en la oscuridad. Pero a pesar del peligro que acechaba en cada esquina, se negaron a retroceder, decididos a enfrentar su destino y desenterrar los secretos enterrados en lo más profundo del teatro. Con el corazón latiendo con fuerza, Sarah, Alex y Emily avanzaron con cautela por el oscuro pasillo del sótano. Cada sombra parecía cobrar vida propia, retorciéndose y contorsionándose como marionetas en manos de un titiritero invisible. De repente, una luz débil parpadeó al final del pasillo, atrayéndolos como polillas hacia una llama. Con pasos vacilantes, se acercaron lentamente, temerosos de lo que podrían encontrar. Al llegar al final del pasillo, se encontraron frente a una puerta antigua y desgastada,
adornada con tallados de marionetas grotescas. Con un crujido ominoso, la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación que parecía sacada de una pesadilla. En el centro de la habitación se alzaba un escenario cubierto de polvo, rodeado por filas de asientos vacíos. En las sombras, se vislumbraban figuras extrañas y retorcidas, suspendidas en el aire como si estuvieran a punto de cobrar vida. Sarah, Alex y Emily avanzaron con cautela hacia el escenario, sintiendo la mirada de las marionetas fijas en ellos. Con cada paso, el aire se volvió más espeso, cargado con una energía ominosa que envolvía la habitación como una niebla. De repente, una voz susurrante resonó en la oscuridad, fría y siniestra. «Bienvenidos al pasillo de las marionetas», susurró la voz, enviando escalofríos por la columna vertebral de los tres amigos. Con el corazón en la garganta, se prepararon para enfrentarse a los horrores que aguardaban en las sombras, decididos a descubrir la verdad detrás del enigma del teatro y su siniestro titiritero. Sarah, Alex y Emily permanecieron inmóviles en el escenario del teatro, sus ojos escudriñando la oscuridad que los rodeaba. La voz susurrante resonaba en sus mentes, alimentando su miedo mientras se preparaban para lo desconocido. De repente, una melodía discordante comenzó a llenar la habitación, como si las cuerdas de un violín estuvieran siendo arrastradas por manos invisibles. Los tres amigos se miraron entre sí, sus corazones latiendo con una mezcla de temor y anticipación. Entonces, desde las sombras emergieron las marionetas, moviéndose con una gracia espeluznante como si estuvieran siendo controladas por un titiritero invisible. Sus cuerpos retorcidos y sus caras grotescas parecían bailar al compás de la melodía, como si estuvieran ejecutando una danza macabra para su audiencia cautiva. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba a las marionetas moverse con una precisión perturbadora. Cada movimiento estaba lleno de una intensidad sobrenatural, como si estuvieran poseídas por una fuerza más allá de su comprensión. Alex se acercó a una de las marionetas, sintiendo una extraña atracción hacia ella a pesar de su miedo. Extendió la mano para tocarla, pero antes de que pudiera hacerlo, la marioneta se detuvo de repente, sus ojos vacíos fijos en los suyos. Emily retrocedió, su respiración entrecortada mientras observaba el espectáculo con una mezcla de fascinación y horror. Las marionetas continuaron su danza hipnótica, sus movimientos llenos de una energía oscura y retorcida que parecía emerger de las profundidades del inframundo. Mientras la melodía llegaba a su clímax, Sarah, Alex y Emily se encontraron atrapados en el hechizo de las marionetas, incapaces de apartar la mirada de la terrible belleza de su baile. Pero mientras el último acorde resonaba en la habitación, una sensación de peligro inminente llenaba el aire, advirtiéndoles que el verdadero horror aún estaba por venir. Después de la escalofriante danza de las marionetas, un silencio denso envolvió el teatro, interrumpido solo por el suave susurro del viento que se filtraba por las grietas de las ventanas rotas. Sarah, Alex y Emily se mantenían alerta, conscientes de que algo más acechaba en las sombras, aguardando su momento para revelarse. De repente, un destello de movimiento captó la atención de Sarah. En la penumbra, vio una figura alargada y oscura deslizándose por el borde del escenario, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Su corazón latía con fuerza mientras observaba cómo la sombra se acercaba cada vez más, su forma retorcida y contorsionada provocando un profundo sentimiento de malestar. Alex se acercó a Sarah y Emily, su voz apenas un susurro. ¿Lo ves también?, preguntó, sus ojos fijos en la figura oscura que se acercaba lentamente. Emily asintió con la cabeza, su respiración entrecortada mientras se aferraba al brazo de Sarah en busca de consuelo. La figura finalmente emergió de las sombras, revelando su forma en toda su grotesca gloria. Era una criatura alta y esbelta, con extremidades alargadas y garras afiladas que se curvaban hacia adelante como cuchillas. Su rostro estaba oculto en la oscuridad, pero Sarah podía sentir su mirada fría y penetrante clavada en ellos. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sarah cuando la criatura habló, su voz un susurro sibilante que parecía emerger de las profundidades de la noche.
Bienvenidos al teatro de los condenados, susurró, su tono lleno de malicia y desdén. Han llegado justo a tiempo para presenciar el comienzo de un espectáculo que nunca olvidarán. El terror se apoderó de Sarah, Alex y Emily mientras la criatura se acercaba más, su presencia ominosa llenando la habitación con una oscuridad opresiva. Sabían que estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar, y que para sobrevivir, tendrían que enfrentarse a los horrores que acechaban en las sombras del teatro maldito. Después del encuentro con la criatura en el escenario, Sarah, Alex y Emily se encontraron vagando por los oscuros pasillos del teatro, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Cada paso que daban resonaba en el silencio, creando una sensación de inquietud que se aferraba a sus corazones como una sombra persistente. De repente, llegaron a un cruce de pasillos, donde se encontraron frente a una puerta antigua con un cartel que decía, "El pasillo de los espejos". La madera crujía ominosamente cuando Alex giró el pomo, revelando una habitación llena de espejos antiguos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando entraron en la habitación, sus reflejos distorsionados por los espejos que los rodeaban. La luz parpadeante creaba sombras inquietantes que se retorcían y se contorsionaban en las paredes, dando la impresión de que estaban siendo observados por ojos invisibles. Mientras avanzaban por el pasillo, Sarah notó que los reflejos en los espejos parecían moverse de forma independiente, adoptando poses retorcidas y grotescas que no coincidían con sus propios movimientos. Una sensación de paranoia comenzó a apoderarse de ella, haciéndola dudar de su propia cordura. De repente, Emily gritó cuando vio su reflejo en uno de los espejos, su imagen distorsionada por una figura oscura que se erguía detrás de ella. Sarah y Alex corrieron hacia ella, pero cuando llegaron, la figura había desaparecido, dejando solo un reflejo normal en el espejo. La tensión en la habitación era palpable cuando continuaron su camino por el pasillo de los espejos, cada vez más conscientes de que no estaban solos en esa extraña dimensión de reflejos y sombras. Mientras tanto, una presencia oscura los observaba desde las profundidades de los espejos, esperando pacientemente su momento para revelarse y llevarlos más profundamente en las garras del terror. Mientras avanzaban por el pasillo de los espejos, Sarah, Alex y Emily se encontraron enfrentando una serie de desafíos cada vez más perturbadores. Los espejos parecían distorsionar el tiempo y el espacio, haciendo que cada paso fuera más incierto que el anterior. De repente, se detuvieron frente a un espejo gigante que ocupaba toda una pared. En su superficie, vieron reflejada una imagen inquietante, el teatro, pero distorsionado y retorcido de una manera que no era natural. Las butacas parecían derretirse en el suelo, las paredes estaban cubiertas de grietas oscuras y el escenario estaba envuelto en sombras inquietantes. Sarah sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando se dio cuenta de que estaban viendo una versión distorsionada y grotesca del teatro en el que se encontraban atrapados. La sensación de que algo terrible los observaba desde las sombras se hizo aún más intensa, como si el propio teatro estuviera vivo y respirando a su alrededor. De repente, una voz susurrante resonó en la habitación, sus palabras distorsionadas por el eco de los espejos. ¿Qué hacen aquí?, preguntó la voz, llena de malicia y desdén. Sarah, Alex y Emily se miraron entre ellos, buscando la fuente de la voz, pero no pudieron encontrarla. Estamos perdidos, respondió Sarah con voz temblorosa, sintiendo que algo maligno acechaba en las sombras. La voz rió con una risa fría y despiadada, enviando escalofríos por la espalda de los tres amigos. Perdidos, sí, todos están perdidos aquí, susurró la voz, llenando la habitación con su presencia ominosa. Pero algunos nunca se van. Con un estremecimiento, Sarah, Alex y Emily se dieron cuenta de que estaban en grave peligro en ese lugar maldito. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, se prepararon para enfrentarse a lo que sea que acechaba en las sombras del teatro, sabiendo que su lucha por la supervivencia aún no había llegado a su fin. Sarah,
Alex y Emily se encontraron atrapados en el corazón oscuro del teatro, rodeados por la malicia que emanaba de cada esquina y sombra. Con cada paso, podían sentir la presencia siniestra acechándolos, esperando el momento perfecto para atacar. Decididos a encontrar una salida, se adentraron en los rincones más oscuros y olvidados del teatro, enfrentándose a desafíos cada vez más peligrosos. Se encontraron con trampas mortales, ilusiones engañosas y criaturas de pesadilla que parecían surgir de las sombras mismas. Pero a pesar de los obstáculos que enfrentaron, nunca perdieron la esperanza ni el coraje. Unidos por la amistad y la determinación, se apoyaron mutuamente en los momentos más oscuros y se negaron a rendirse ante el terror que los rodeaba. Finalmente, después de una larga y ardua batalla, encontraron la clave para liberarse del teatro maldito. Descubrieron un antiguo ritual que prometía romper el hechizo que los mantenía atrapados entre las paredes del teatro y devolverlos al mundo exterior. Con el corazón latiendo con fuerza, realizaron el ritual con determinación, enfrentándose a sus miedos más profundos y desafiando a la oscuridad que los rodeaba. Y cuando la última palabra del ritual fue pronunciada, sintieron un cambio en el aire, una sensación de libertad que los envolvía como una cálida brisa en una noche fría. El teatro tembló y se sacudió, las sombras se disiparon y la luz del día inundó la habitación. Con alivio y gratitud, Sarah, Alex y Emily salieron de las ruinas del teatro, dejando atrás los horrores que habían enfrentado y mirando hacia un futuro lleno de esperanza y promesa. Mientras se alejaban, prometieron nunca olvidar la terrible experiencia que habían vivido juntos y siempre recordar el poder del amor, la amistad y la valentía para superar incluso los desafíos más oscuros. Y aunque el teatro maldito había quedado atrás, sabían que la fuerza que habían encontrado dentro de sí mismos los acompañaría siempre, guiándolos hacia la luz incluso en los momentos más oscuros de sus vidas.